Calendario arboriano, año 1294. Una cruda batalla había terminado, y el bando ganador recolectaba las cabezas de los perdedores para conseguir algo de dinero. Entre el bullicio del grupo victorioso, había un joven cuya atención se centraba en una sola cosa, un instrumento de viento utilizado en las contiendas militares. A pesar de estar ensangrentado y en malas condiciones, la corneta tenía algo que lo atraía irresistiblemente. El joven, con cautela, levantó la corneta y examinó su interior, lleno de sangre y desgaste. Sin embargo, algo en su interior le decía que este objeto tenía una historia que contar. Con decisión, llevó la boquilla a sus labios y sopló. Un sonido áspero y desafinado emergió, pero para él, era música. En ese momento, supo que había adquirido algo más que un simple instrumento, había encontrado una nueva voz, una nueva forma de expresarse en medio del caos de la guerra. Una sonrisa se dibujó en su rostro, iluminándolo con una felicidad inesperada y pura. En el campamento, varias personas del ejército militar se encontraban reunidas, y el líder de un grupo de mercenarios escuchaba a un soldado mensajero. Este recluta elogió las tácticas del mercenario, destacando lo espléndidas que eran para guiar la batalla. Además, le informó que al amanecer la campaña continuaría hasta el estado papal, y que el verdadero valor de su trabajo se mediría en las siguientes escaramuzas, las avanzadas del ejército por el campo. Mientras el soldado entregaba el mensaje, algo inquietante llamó su atención. No tardó en preguntar al líder mercenario, de nombre Gerard, qué estaba haciendo con el sujeto tirado en el suelo. La cara del hombre en cuestión reflejaba dolor y exaltación, su frente estaba siendo marcada por el filo de un objeto. Gerard respondió al mensajero que esto era una marca para prisioneros de guerra. Al finalizar el trazado en la piel, dejó al hombre libre, y este huyó despavorido. Era una táctica de intimidación y publicidad para aumentar la influencia de los mercenarios, atrayendo así a más empleadores dispuestos a contratarlos. Sin perder un instante, apareció un nuevo prisionero para recibir la misma marca. El soldado mensajero se preguntó si esta tarea era tan simple como dejar una cicatriz en la piel de una persona. Gerard, con una sonrisa fría, le explicó que para los mercenarios, realizar estas rutinas tediosas los diferenciaba de los soldados regulares. Debían arreglárselas para hacer más dinero, y además, estas acciones le ayudaban a dejar una huella. Podría morir mañana, comentó con un tono sombrío, así que tengo que dejar pruebas de mi existencia cumpliendo asquerosidades como esta. Con el silencio roto por la mención del nombre del líder de los mercenarios, un joven se acercó, buscando cobrar su paga por la ayuda en el campo de batalla. Sin embargo, el líder apenas prestó atención a las demandas del muchacho, argumentando que la deuda aún no estaba saldada. Según el líder, la verdadera deuda consistía en el esfuerzo que había hecho al cuidarlo desde que lo encontró siendo solo un niño pequeño. El joven, cansado de vivir bajo esa deuda, le respondió que, si realmente quería que le devolviera los gastos por criarlo, entonces debería dejar de hacerse el tonto y decirle cuánto faltaba para saldarla de una vez por todas. La misión del joven era tocar la corneta para los mercenarios, y uno de sus compañeros no tardó en recordarle su aparente insignificancia. No pretenda ser importante en esta situación, le dijo con desprecio, a nadie le importa a alguien que solo se pasea a distancia tocando un instrumento. Otro mercenario se unió a la burla, mejor deberías primero matar a un almirante o a alguien importante si quieres que te tomemos en serio. Al líder mercenario le sorprendieron las palabras de sus compañeros, les preguntó si alguno de ellos podría siquiera tocar la corneta, a lo que ellos respondieron que eso no era nada comparado a luchar en el frente. Para despejar las dudas, Gerard le pidió a Ryuka, su hijo adoptado, que soplara una canción. No le importaba cuál, pero tenía que ser lo suficientemente fuerte para que llegara a los árboles lejanos. Haciendo caso, Ryuka se preparó, acercando la boca del instrumento y exhalando mucho aire en el interior. El ruido se esparció por los alrededores, y quienes estaban cerca no aguantaron el poderoso sonido y se taparon los oídos. Efectivamente, el sonido llegó hasta la lejanía, haciendo que los pájaros de allí salieran volando. Todos, menos el líder de los mercenarios, quedaron sorprendidos. A continuación, este último les preguntó si podían tocar la corneta tan fuerte como Ryuka lo hizo. Todo lo que expresaron sus compañeros fueron dudas y sinceridad. De todas formas, continuando con el pedido del joven cornetista, si quería dejar el cuerpo de mercenarios, tendría que esforzarse al máximo, aunque incluso si algún día llegase a dejarlo, su sueño de convertirse en músico o lo que sea, no tendría que estar tan confiado de que ocurra. Estas palabras hicieron enfadar a Ryuka, quien se alejó revelando algo saliente de un lado de su cabeza. El mensajero lo observó detenidamente, lo que salía de la cabeza del joven era un cuerno con forma de rama. El líder le informó al mensajero que ese cuerno espeluznante había estado ahí en su cabeza desde que lo encontró de pequeño. Apostaba que el cuerno era una de las razones por las cuales sus padres lo habían abandonado. Un defecto como ese podría asustar incluso a un traficante de esclavos, le dijo.
El soldado dudaba si un humano podría tener ese cuerno. Sin darle importancia, Gerard respondió a sus dudas diciendo que ese chico podría ser una rareza, pero solo era un mocoso que se cree alguien importante. Muchas veces dice tonterías, pero solo era eso, un chico inmaduro, agregando que el joven cornetista le había dicho que podía ver los sonidos. Terminando con sus tareas habituales, le comentó al mensajero que los mercenarios se desviarían del camino normal, ya que tenían unos problemas logísticos que resolver. Estos problemas consistían en conseguir un par de tierras, y no de una forma pacífica, como verán a continuación. Los mercenarios no eran personas razonables ni bondadosas, eran humanos que ejercían la fuerza para obtener lo que querían. Al encontrarse en un pueblo aislado, consiguieron mujeres, refugio y comida. Dentro de la aldea había unos 100 civiles, pero esa noche ese número fue reducido. El líder de los mercenarios, junto a su grupo, estaban administrando varios recursos mientras disfrutaban de la noche. Mientras tanto, el joven Ryuka se apartaba de este espantoso método de asalto de los mercenarios. Consigo llevaba a rastras una caja de madera. Entró en una de las casas vacías, intentando encontrar algunas partituras que le ayudarían a practicar y conocer más de la música. Mientras investigaba, notó el ruido saliente de un barril muy cerca de su posición. Al abrirlo, se encontró con la expresión terrorífica de una chica que se ocultaba. La chica notó que el joven era diferente a ellos, y le pidió ayuda. Al preguntarle por su familia, ella le indicó que se encontraban cerca, estaban tirados a un costado como un costal de papas. Quien parecía ser el padre había intentado salvar a su esposa cubriéndola, pero al final, los dos habían perecido. Ryuka, conteniendo sus emociones, le pidió a la chica que le dijera si este pueblo tenía partituras o instrumentos. Poco tiempo después, la chica logró escapar por el profundo bosque. Nadie podía adivinar si sobreviviría a la noche o encontraría algo que comer en los días siguientes, pero eso ya no le importaba a Ryuka. Había adquirido muchas partituras, aunque se preguntaba cómo sonarían estas canciones, ya que en realidad nunca aprendió a leerlas. Guardando su nuevo material, decidió practicar como siempre con la corneta en esa noche estrellada. Limpió la boquilla del instrumento y lo acercó para soplarlo fuertemente. Al tocar, podía ver en las estrellas cómo el sonido formaba una constelación. El eco de la música hizo que el líder de los mercenarios, Gerard, se diera cuenta del joven a lo lejos y decidiera acercarse. El joven cornetista disfrutaba del sonido, pero fue interrumpido en el mejor momento. Ryuka le hizo saber a Gerard que su presencia no le alegraba. Sin embargo, Gerard hizo caso omiso, se sentó en la misma roca y se preguntó si realmente el joven pensaba que llegaría a ser un artista. Un mercenario como tú nunca podría llegar a ser músico, le dijo. Aunque le comentó su opinión, Ryuka lo ignoró y siguió tocando. Esta conversación parecía haberse repetido incontables veces entre los dos. Gerard sabía que Ryuka había dejado escapar a un niño de la aldea. En realidad, no le importaba, ya que no tenían los recursos para llevar tantos prisioneros. Sin embargo, deseaba que este joven ya se hubiera acostumbrado a llevar una vida de mercenario. El trabajo de este cornetista era ayudar a comandar a sus aliados, y para lograr eso, debía intentar mejorar su relación con esos bastardos, mediante el saqueo y otras actividades moralmente incorrectas. Ryuka, con seriedad, le hizo saber que nunca llegaría a comprenderlos. ¿Cuál era la diversión en hacer ese tipo de atrocidades? Gerard le confirmó que los estándares de diversión de los mercenarios son muy bajos. Lo que estamos haciendo es importante, le dijo. En vez de pretender ser peces gordos y comportarnos como la gente común, nosotros nos divertimos como nos merecemos. El líder continuó insistiendo en que Ryuka no sabía qué significaba ser un músico, a lo que él respondió que ser músico es que te paguen por tocar música. En realidad, le importaba poco en lo que se convirtiera mientras pudiera tocar su instrumento en paz. ¿Tan divertido es soplar la corneta?, se preguntó el líder. Para Ryuka, tocar la corneta es divertido. Odiaba todo excepto tocar este instrumento. Teniendo en cuenta todas las cosas por las que pasó, como ver incontables cadáveres colgando, lanzas decoradas con partes humanas y lo que hacen los mercenarios con las mujeres, cuando hace sonar una canción y ve los sonidos, se liberaba de todas esas repugnantes escenas. Ryuka le hizo saber que quería formarse como cornetista veterano y asistir a una universidad para aprender notación musical. Para él, ese tipo de cosas realmente valían la pena. Con esto dicho, esperaba que Gerard pudiera entender por qué quería dejar a los mercenarios. Como última pregunta, Gerard le preguntó si había notado que su cuerno había crecido un poco. Al joven ya no le interesaba hablar con él, así que dejaron el tema de lado. Una gran batalla se acercaba. Cada bando se observaba a la distancia, y los mercenarios esperaban la orden. Entre ellos, cerca del líder, se encontraba el joven cornetista, quien sentía una picazón en su cabeza. Gerard le informó al joven que hoy se uniría a los lanceros.
La cuestión era que estaban bajo el mando del ejército oficial, y su jefe, una excelencia, no quería compartir la victoria con nadie más. Por eso, en vez de comandar, el líder mercenario sería parte de la caballería en la primera línea, mientras Ryuka iría a las líneas de soldados de reserva. Le indicó al joven que él debería ya estar rondando los 14 años y que era momento de que adquiriera experiencia con la lanza. Uno de los compañeros de Gerard le informó que el batallón era de alrededor de 1000 soldados, mientras que ellos y el ejército aliado lo superaban en número. El mensajero, quien iba a caballo, informó al primer batallón de caballería que preparara la carga, mientras que el segundo y tercer batallón esperarían una nueva orden. Gerard le preguntó a su compañero Colin si él tenía algún sueño, a lo que respondió que quería comerse un pavo entero y tal vez visitar algún día un burdel, uno de esos lujosos que solo los caballeros podrían ir. El líder mercenario se lo imaginó. Los mercenarios tienen deseos muy distintos a los de Ryuka. Parecería que este líder mercenario estaba perdiendo interés en ese tipo de cosas, tal vez se estaba ablandando, producto de un hijo adoptivo rebelde. Del otro lado de la contienda, un poco alejados, se presentaban unos sujetos extravagantes. Quien parecía ser custodiado era una persona a caballo que llevaba un casco muy peculiar en su cabeza, era alargado y parecía pesado, hasta diría que muy incómodo. Se refirió a uno de sus acompañantes como Demi, y le preguntó si ya lo había encontrado. Usando unos poderes extraños, Demi pudo ver a lo lejos con uno de sus ojos y se concentró en un lancero. Aparentaba rondar los 14 años, comentó al sujeto. Quien iba a caballo confirmó que entonces él ya estaba brotando y esperaba poder ser testigo de su poder en esta oportunidad. La contienda parecía estar empezando. Los dos bandos alzaron sus lanzas. Aquel con casco extravagante le ordenó a una de sus guerreras, de nombre Zoe, que comenzara con el procedimiento de siempre, causar estragos, y una vez que terminara de divertirse, debía dejar el resto a los demás. La primera fila de lanceros enemigos la dejó pasar y un temerario lancero montado a caballo la enfrentó. Luego, el grupo lo siguió a la carga, levantando mucho polvo en el terreno. El caballero se preguntó por qué el batallón enemigo no se acercaba y por qué los arqueros no disparaban. Solo había una mujer parada en medio. Parecía tener unos 20 y tantos años y, al sacarse la capucha, reveló unos cuernos de madera. El caballo embistió hacia ella, pero esta mujer sostuvo una de las piernas del animal, y con una fuerza sobrehumana, levantó el caballo del jinete, haciendo que éste cayera. Luego de eso, lanzó al caballo al resto de la caballería enemiga, quienes asustados vieron que en unos cuantos segundos esta chica estaba haciendo que llovieran jinetes. Sin ningún rasguño, esta mujer solo utilizaba sus manos para causar un gran impacto en la moral del enemigo. Gerard se sorprendió al ver este acontecimiento y al instante ordenó a los mercenarios que se retiraran. Ese maniático al otro lado del campo era imposible de vencer. Él sabía que esto era una pérdida de recursos y posiblemente la muerte de muchos. Cabalgando en la dirección contraria, le informó a su compañero que se reuniría con Ryuka para darle la orden de retirada. Aunque se dio cuenta de que, en esta batalla, él no estaba dando órdenes, y cuando un soldado lo interrogó sobre por qué retrocedía, él solo no pudo ser sincero acerca de sus verdaderas intenciones. Por otro lado, los lanceros de reserva esperaban órdenes. Un soldado amigable comenzó una charla con Ryuka, quien parecía tener problemas para mantenerse firme. El soldado se preocupó y le preguntó si se encontraba bien. El joven cornetista no pudo mantenerse de pie, el dolor de cabeza lo estaba matando. Más específicamente, posicionó su mano cerca de su extraño cuerno. El soldado le indicó que se agarrara de su hombro, se retirarían a una cabaña próxima para descansar. El soldado le informó que se compadecía de él, ya que cuando estuvo por primera vez en el batallón, todo lo que hizo fue quedarse quieto del miedo. De todas maneras, un caballo voló en dirección a ellos, pero fue silencioso y ninguno se dio cuenta hasta que todo se volvió oscuro. Ryuka despertó observando el cielo. A su alrededor había tablas de madera esparcidas por el suelo, el impacto había destrozado la cabaña y los materiales de la estructura habían volado por los aires. Ryuka no pudo evitar ser dañado en el proceso, sintiendo mucho dolor en un costado de su cuerpo. Cuando observó la zona, vio que tenía una madera clavada como una estaca. Por reflejo, la quitó, aguantando el sufrimiento de la extracción. Cuando pudo recomponerse un poco, miró a lo lejos la contienda. El ejército aliado lo estaba haciendo horrible y se preguntó dónde se había metido Gerard para comandar a aquellas tropas. El joven cornetista debía salir y buscar ayuda, pero no pudo levantarse, estaba perdiendo sangre. Tal vez debió haber dejado ese trozo de madera dentro de su cuerpo, pero ya no podía hacer nada, se dijo. Maldijo la situación y se rindió, esperando morir pronto. Se lamentó por no haber podido aprender a leer partituras. ¿Así es como voy a morir?, se preguntó a sí mismo. No muy lejos vio a un prisionero de guerra. Lo sabía porque llevaba una marca, la marca de los mercenarios que se usaba para publicidad y, según Gerard, como una prueba de haber vivido. Ryuka lo pensó, si iba a perecer,
Tenía que dejar una huella en este mundo, y esa huella sería su música. Así que utilizó su corneta para esos bastardos. Prefería que vivieran a que fueran olvidados. Gerard comandaba a los pocos soldados y mercenarios restantes que confiaban en él como líder. De momento, estaban esperando el momento oportuno mientras resistían una lluvia de flechas del enemigo. El enemigo estaba en el frente y en la retaguardia, habiendo cortado las rutas de escape también. Además, la moral y las peleas internas estaban a la vista, los soldados estaban dispersos por todas partes. Gerard sintió curiosidad por la mujer con fuerza sobrehumana. Uno de sus compañeros le hizo saber que se había retirado. Aquella mujer con cuernos tal vez estaba emparentada con Ryuka, indagó el líder mercenario. No obstante, no había tiempo de pensar en eso. Le hizo saber a sus soldados de caballería que cargarían y abrirían una brecha. Tenía en mente que, si su hijo adoptivo estuviera cerca, sería capaz de hacer algo mejor. Una luz proveniente del cielo lo sorprendió, eran líneas de luz que se ramificaban, dando la apariencia de un gran árbol dibujado en el horizonte. Las luces se expandían cerca del batallón aliado. Todos quedaron helados, incluso Gerard, quien escuchó a uno preguntar si aquellas luces eran estrellas. Esta luz iba acompañada por un sonido, que sonaba como la señal de retirada. El líder de los mercenarios recordó las palabras de Ryuka, él podía ver los sonidos. ¿Acaso era esto a lo que se refería?, se preguntó. El grupo del hombre con el casco extravagante observaba a lo lejos la increíble luz que salía del suelo y pintaba el cielo. Los poderes de aquel joven habían brotado justo en ese momento, y para este hombre extravagante, resultaba divertido y emocionante encontrarse con un nuevo camarada. Ryuka estaba absorto por el sonido y las luces, sonrió al poder hacer sonar la corneta. Quería más de esa diversión que le proporcionaba el instrumento y, a su vez, salvar a sus compañeros que se encontraban en el campo de batalla. La luz le dio sentido a sus emociones e indicó un camino que Gerard logró ver. El rayo de luz apuntaba a un punto específico y este líder de mercenarios entendió de qué se trataba. Con un grito poderoso, indicó a los caballeros que estuvieran preparados y les informó que seguirían el rayo de luz. Ryuka hizo sonar la ruta de retirada, abriendo paso. El grupo avanzó velozmente por el campo de batalla, atacando a los enemigos que se interponían en su camino. En la batalla no había piedad, y los enemigos caían por el pisoteo de los caballos, las punzantes lanzas o el corte de las espadas. Al llegar al punto indicado por Ryuka, lo habían conseguido, sobrevivieron. Un nuevo rayo de luz se hizo presente, era la señal para cambiar de posición. Nuevamente, Gerard y su grupo avanzaron, provocando el desorden en las filas enemigas. El líder mercenario se dio cuenta de que todos los soldados aliados entendían la señal de Ryuka, no solo podían ver su sonido, sino que también podían decodificar la intención detrás de ese rayo de luz. La batalla se estaba dando vuelta, el enemigo caía más rápido y las tropas aliadas se apoderaban del campo. El mocoso de Ryuka los estaba guiando a la victoria. Más soldados se comunicaban entre sí, y cada vez más aliados reconocían que debían seguir el recorrido de la luz. El enemigo intentaba escapar, pero mediante este sonido, los aliados podían saber exactamente dónde sería óptimo ejecutar el mejor ataque, lo que condenó al enemigo a la derrota. Todos los soldados, al unísono, atacaron como marionetas. La señal los había ayudado a realizar una técnica conjunta. Ryuka, desde la lejanía, observaba el poder que había adquirido. No lo entendía del todo, él siempre había sido capaz de ver sonidos, pero nunca había querido enseñárselo a alguien. Y ahora, ese sonido que estaba produciendo con la corneta estaba ayudando a sus aliados a ganar la batalla. Notaba cómo aquellos soldados seguían sus órdenes y se agrupaban para formar un grupo numeroso, todos confiaban en su música. Ryuka se estaba divirtiendo al guiarlos hacia la victoria. Gerard notó cómo la batalla tenía un destino predeterminado, así que dejó el resto a su compañero Colin y se dirigió en otra dirección. Guiado por la luz de su hijo adoptivo, acabó con la vida de los enemigos que se encontraban dispersos por el campo de batalla, y entendió que esto era lo que ese mocoso siempre veía cuando hacía sonar esa maldita corneta. La canción terminó y Ryuka miró el horizonte. La sangre se esparcía por el suelo y se preguntó si lo habían visto. Su sonido, cayendo rendido por la pérdida de sangre, fue sostenido en brazos por un hombre. Ryuka solo pudo mirar mientras otra chica se acercaba. Estas dos personas presentaban la misma extrañeza que él, tenían cuernos. La chica le pidió que se quedara quieto mientras acercaba su mano a la herida. Con su poder, logró mitigar el daño del joven trasladando parte de este a su cuerpo. Con dolor y sudor, sostuvo su costado, que comenzaba a teñirse de rojo. Le pidió al joven que se quedara tranquilo, ya que no podía restaurar la sangre que había perdido. Gerard, cansado y herido, se acercó a la esperada reunión. Allí presenció a los sujetos que esperaban el despertar de su hijo adoptivo. Todos ellos eran singulares, pero tenían algo en común. Los cuernos que salían de sus cabezas, a excepción del más alto, que cubría su rostro con un extravagante casco.
Este, quien parecía ser el líder del grupo, se acercó al joven Ryuka y le hizo saber que venían a llevárselo con ellos. Para mitigar sus dudas, le reveló que él no era un humano normal, sino un Ramús, alguien a quien le crecen ramas y guarda un poder que sorprende al reino natural. Es sabido que, en el 14º cumpleaños, el poder de un Ramús brota y despierta. Aquella luz que acababa de mostrar era ese poder. Al encargado de liderar este grupo de Ramús le gustaría que Ryuka se uniera a su ejército como trompetista. Gerard había escuchado todo el asunto y, aunque lamentaba entrometerse, quería decir unas palabras antes, ya que ese joven Ramús había estado a su cuidado durante mucho tiempo. Le dijo que podía llevárselo si era lo que quería, pero tenía una condición. El líder mercenario estaba muy herido y parecía estar en sus últimas horas de vida. «Házmelo saber», dijo el del casco extraño. «Quiero que le enseñes música», pidió Gerard. Esto impactó a Ryuka, quien nunca hubiera pensado escuchar esas palabras de él. Ante la pregunta de por qué proponía esa condición, el líder de los mercenarios se sinceró: en verdad no tenía ni idea de por qué, pero siempre había visto a este mundo como basura, mientras que Ryuka, en cambio, veía algo que él no podía. Además, vio que este sujeto tenía el aspecto de un alto clérigo, por lo que podría ser capaz de cumplir la petición. Ryuka confirmó al sujeto que estaba contento con esa condición, por lo que decidió aceptar enseñarle música. «¿Partimos?», le preguntó al joven. Con la ayuda de su nuevo compañero Ramús, el grupo abandonó la colina. Sin embargo, Ryuka tenía remordimientos y le preguntó a Gerard si había estado bien, refiriéndose a su forma de tocar la corneta. Le hizo saber al joven que él nunca había tenido oído para la música, pero siempre supo que él era jodidamente bueno. Ryuka le dio las gracias por ser sincero y se despidió de él. «Nos vemos, chico», le dijo como últimas palabras. En ese instante, Ryuka sintió varias emociones. Primero sonrió y no pudo contener la risa, recordó lo que le había dicho: él era jodidamente bueno para tocar música. Tal vez eso era lo que quería escuchar de él todo este tiempo. Le dio el visto bueno, podía convertirse en un músico como siempre había querido, pero a cambio, ahora había empezado a llorar desconsoladamente. Debía enfrentar otra batalla y usar su poder en beneficio para este sujeto de casco extraño. Mientras tanto, Gerard permanecía en aquella ruinosa cabaña sin poder moverse. Unos sujetos se acercaron y se preguntaron si su cabeza valía algunas monedas, tal vez podían hacerlo prisionero. Pero desistieron de esas opciones, lo mejor era cortarle la cabeza como trofeo. «¿Cuánto crees que valga su cabeza?», le preguntó uno a su compañero. Acto seguido, la filosa hacha se acercó al cuello del líder mercenario. Cuando Ryuka se despertó, ya se encontraba más tranquilo y su herida había sanado. Lo primero que vio fue el techo, y luego al sujeto con el casco extraño, quien esperaba pacientemente a que abriera los ojos. Le dio los buenos días y escuchó al joven preguntar sobre el lugar. Le informó que se encontraba en la capital del estado papal, en la ciudad de Terumi. Ahora mismo, el joven había estado reposando en la sala de enfermería del cuartel, ya que se había quedado inconsciente en el camino. Antes de continuar, este hombre que rescató a Ryuka quiso presentarse adecuadamente. Él era el soberano de este estado, en otras palabras, el Papa, la máxima autoridad de este lugar. Podía referirse a él como su santidad. Con esto dicho, le pidió que se presentara él ahora. Ryuka informó que fue criado por una banda de mercenarios y también era cornetista. Cuando pensó en su nombre, se acordó de Gerard, a quien había dejado atrás, y con los ojos más abiertos, dijo que se llamaba Ryuka y que su sueño era ser músico. Su santidad estaba dispuesto a ayudarlo con ese sueño, pero a cambio, Ryuka debía ayudarlo a proteger este país. Su misión era proteger lo que otorgaba poder al estado papal y a los Rami, que es la forma plural de referirse a un Ramús. Desde la ventana se podía ver aquello que debía proteger, una gran torre imponente. Una torre sorprendentemente vistosa, de la cual salía un cuerno. La humanidad libra una guerra por las torres que se ciernen sobre el mundo. Ryuka y su santidad salieron del cuartel. Mientras tanto, continuaba la historia de aquella torre, un recuerdo de una civilización antigua pero avanzada. En ella se encuentra un vasto patrimonio de cultura y tecnología, y gracias a eso, la humanidad ha progresado tanto. Además, la torre es un objeto de reverencia religiosa, gobernada por una institución cuyo líder es el Papa, es decir, el sujeto con el casco extravagante. Ryuka se disculpó a medias por no saber sobre esto, pero no era culpa suya haberse criado con un montón de idiotas sin sentido común. Mientras el joven tuviera la voluntad de aprender, no habría problema, concluyó su santidad. Ryuka tuvo curiosidad si ese casco que llevaba el hombre era incómodo. Al bajar del carruaje, se encontraban en una entrada oculta a las afueras. Al entrar, Ryuka se preguntó a dónde iban, a lo que su santidad le indicó que se dirigían a su nuevo hogar.
Al salir, una radiante luz se hizo presente, y el joven cornetista apreció una lujosa mansión y un descampado enorme. Esto lo sorprendió obviamente. Desde ahora viviría con los demás Rami en esta morada. Ingresaron a la morada que ostentaba riqueza y limpieza. Su santidad continuó enseñando a Ryuka sobre los Rami. La existencia de ellos no se hacía pública ya que sus poderes superan el conocimiento humano, y las masas solo mirarían con asombro y temor. Sin embargo, los soldados conocen sobre los Rami y se esparcen rumores incluso entre los ciudadanos. Llegaron a una habitación desde la cual se podía apreciar la torre a lo lejos por la ventana. El Papa había preparado un regalo para el joven, un instrumento de metal excepcionalmente sofisticado, una trompeta. El trompetista puede reproducir sonidos más allá de los armónicos. Con la tecnología actual, incluso el diseño de un objeto como este era una proeza. Su santidad le hizo saber que este instrumento fue creado gracias a la tecnología encontrada en la torre. Ryuka intentó tomarla en sus manos, pero antes, su santidad quería estar seguro de que a partir de ahora lucharía para proteger la torre. A cambio de sus esfuerzos, le prometió proporcionarle los recursos necesarios para su educación musical. Al joven no le podía importar menos ser el peón de su santidad mientras tuviera la opción de seguir aprendiendo sobre música, así que aceptó sin problema. Pero antes, este hombre misterioso tenía una tarea de iniciación para Ryuka. La tarea en la que Ryuka debía demostrar sus poderes una vez más se llevaría a cabo en la costa del territorio del reino, donde se encontraban altas murallas como defensa ante los invasores. Mientras el joven preguntaba sobre la ubicación, dos siluetas aparecieron detrás de él. Eran dos chicas que se habían presentado antes y que, por supuesto, también eran Rami como Ryuka, según le hizo saber su santidad. Una de ellas, que tenía una expresión apagada, se llamaba Demi, y la otra, Zoe. Esta última le dijo al joven Ramus que se sentía apenada por haberle tirado un caballo encima. Ellos se encontraban en la muralla que daba al océano de la ciudad de Terumi. A lo lejos, se veían barcos rodeando el puerto, todos ellos enviados por militares de un país vecino. Ryuka preguntó si eso no era algo malo. Continuando con la explicación, su santidad le informó que estos invasores durante un mes habían bloqueado el comercio. Como había mencionado antes, la torre contiene una gran cantidad de valioso patrimonio, conocimientos arquitectónicos, información lingüística, diseño de armas y otras cosas. La información con la que la torre bendice al país se relaciona con el poder que tiene la nación. A estas alturas, el Papa le dio a entender al joven cornetista que deseaba su ayuda para proteger dicha estructura gloriosa. Al subir a un puesto de vigilancia de la torre, se encontraron con una persona con un sombrero con plumas que estaba esperando a su santidad. Ryuka dedujo que podría ser el oficial al mando del lugar. El oficial se llamaba Pietro, y junto a sus compañeros soldados, dio la bienvenida al Papa arrodillándose. Este hombre era el imperator del estado, el máximo oficial al mando del ejército. Dentro de las murallas, el ejército estaba haciendo fila. Ryuka vio al preparado grupo esperando y pensó que esto en verdad era muy profesional. Su misión en esta ocasión era comandar a los soldados a la victoria. Los invasores se encontraban descansando en la cercanía del mar, en la playa. Estaban muy tranquilos mientras bebían y descansaban antes de un enfrentamiento. Ya había pasado mucho tiempo y se preguntaban por qué aún seguían merodeando por la playa. Uno de ellos tenía la respuesta para su camarada. Estaban esperando a que llegaran armas de asedio para atravesar el imponente muro. Él lo sabía, solo que no lo recordaba. De todas formas, la verdadera pregunta era si estaban seguros de estar justo al frente del enemigo. El motivo era hacerles creer que el objetivo era bloquear el acceso al puerto, pero cuando menos se lo esperasen, aflojarían su seguridad y en ese momento los invasores atacarían. Los dos entonces concordaron en que pasaría un buen tiempo hasta que llegase ese momento. Seguidamente a esa conversación, los invasores fueron sorprendidos por un rayo de luz que rasgó el cielo. Un sonido atronador acompañó el destello, y las puertas de la muralla se abrieron de par en par. El ejército, alineado en formación perfecta, avanzó con escudos alzados y lanzas en ristre. El comandante que dio la orden no era otro que el joven cornetista Ryuka. Antes de la batalla, su santidad y Ryuka habían tenido una conversación crucial. El Papa, consciente del peligro que representaba el campamento enemigo ante sus puertas, sabía que no podía permitir que esos invasores permanecieran allí. «Quiero que esos adefesios sean eliminados y que ninguno escape», había dicho con firmeza. Preguntó al oficial al mando si estaba de acuerdo. Por supuesto, este asintió y confirmó que era como su santidad decía. Ryuka tenía bajo su mando una compañía que podía usar a su discreción. Aunque entendía la tarea, la ansiedad lo invadía. Le confesó a su santidad que nunca antes había estado al mando. El Papa, sorprendido por la inseguridad de Ryuka, le recordó: «¿Estás bromeando?
Anteayer ordenaste una ruta de retirada muy efectiva para soldados y mercenarios, todo gracias a tu poder de Rammus. Ryuka, aún dubitativo, mencionó que no conocía las señales de la tropa. Su santidad, sin perder la calma, le aseguró que no había problema, ya que las señales eran las mismas que usaba el oficial al mando, quien confirmó con un asentimiento. El joven no estaba seguro de poder soportar la carga de tener tantas vidas dependiendo de sus órdenes. Su santidad le respondió que lo tomara como una pequeña prueba y que no pensara demasiado en esas cosas. Un soldado que custodiaba la habitación cruzó miradas con Ryuka. El recluta estaba atemorizado al escuchar que sería guiado por alguien inexperto. Para concluir, el joven afirmó que, si podía conservar el instrumento que le había mostrado anteriormente, lo haría. Sin embargo, advirtió que no quería escuchar quejas si estropeaba esta batalla. Su santidad estaba conforme con la respuesta, en realidad, confiaba plenamente en el joven. Fracasa tantas veces como sea necesario, al fin y al cabo, los humanos aprendemos de nuestros errores, dijo. Las tropas estaban listas a las afueras de la muralla, era un único pelotón de lanceros y escuderos. Cuando el sonido de la corneta se hizo presente, una luz creó una red luminosa sobre las tropas. Los soldados la observaban impactados, al igual que el enemigo, que se encontraba preparado para el ataque. Un nuevo sonido de trompeta apareció, señalando el momento de avanzar hacia ese punto. Ante esta señal, los lanceros reaccionaron, y con una coordinación perfecta, marcharon en esa dirección. La marcha de los lanceros era intimidante para el enemigo, parecían un nuevo muro inamovible que se acercaba. Los invasores, intranquilos, formaron filas cuadradas para enfrentar la amenaza. Mientras los aliados de Ryuka se acercaban, sentían una extraña sensación, como si sus pies encontraran naturalmente el camino y siguieran un ritmo. Se dio una nueva orden, y el líder de los lanceros advirtió que debían levantar los escudos. Esta decisión resultó ser acertada, ya que los invasores iniciaron una lluvia de flechas provenientes de ballestas. Para los soldados de este pelotón, la luz parecía indicar que movimiento era el más eficiente a seguir. Cayeron muy pocos lanceros, ya que las ballestas resultaron inútiles contra ellos. Una nueva fase de la batalla comenzaba. Ryuka mezcló los sonidos de la corneta, y el líder del pelotón de lanceros sintió que los pensamientos del joven fluían en su mente, guiándolo tanto con la luz como con el sonido. Al notar la ramificación de la luz, supo que debía dividir al grupo y ordenó con un gran grito que siguieran las instrucciones. Al dividir a los lanceros, la caballería se infiltró entre ellos por sorpresa. Los invasores, que esperaban el ataque de los lanceros, fueron embestidos por los caballos y heridos por los jinetes. Mientras tanto, el primer pelotón invadía la retaguardia del enemigo. Ryuka observaba y guiaba los movimientos del ejército desde la altura de la muralla. A su lado, su santidad se encontraba pensativo, conversando con el oficial al mando mientras reflexionaba sobre el poder de este joven Rammus. Al dibujar rayos de luz en el campo de batalla, Ryuka transmitía información no solo auditivamente, sino también de forma visual. Incluso las órdenes más complicadas se comunicaban al instante, permitiendo a los soldados llevar a cabo maniobras con una coordinación perfecta. ¿No te parece fascinante?, preguntó su santidad al oficial al mando. El oficial solo respondió afirmativamente, confirmando que era tal como su santidad lo decía. Además, había algo más. La habilidad de Ryuka tenía una característica aún más intrigante. Cuando tocaba su instrumento, el ejército parecía sentir una energía increíblemente positiva. Esto lo supo por un prisionero de la última batalla, quien había afirmado que moverse al compás del sonido se sentía natural y liberador. Todo lo que hicieron fue seguir las señales, pero parecía como si se movieran por voluntad propia. Desde lo alto de la muralla, solo se veía la luz de los rayos. Su santidad supuso que solo aquellos bajo el mando de Ryuka podían recibir sus pensamientos. Le preguntó al oficial si encontraba interesante este poder, y él respondió afirmativamente, confirmando que era tal como lo había descrito. Mientras Ryuka comandaba, recuerdos del pasado inundaron su mente. No hacía mucho tiempo estaba practicando con la corneta, con Gerard a su lado, bebiendo. Gerard le daba una charla que no olvidaría, advirtiéndole que las guerras nunca las ganaban los idiotas. Lo importante es tener un ingenio rápido y conocimientos básicos, le decía. No importaba lo valientes que fueran los mercenarios a su cargo, nunca llegarían a ninguna parte sin eso en mente. Aunque en ese momento Ryuka no prestaba mucha atención a las palabras del viejo, las había escuchado. Gerard le dio un ejemplo: la caballería es débil contra los proyectiles. Si el enemigo tiene ballestas, una carga inoportuna significaría el fin. Sin embargo, aunque los pernos de las ballestas tienen gran poder de perforación, son extremadamente lentos de recargar. Si la caballería logra acortar la distancia y llegar a tiempo, los jinetes embestirán contra los arbalistas enemigos.
Continuando con la enseñanza, le explicó sobre la infantería. Los soldados de infantería no están hechos para atacar, son más bien un muro en movimiento que protege a otros soldados, bloqueando el avance enemigo. La infantería enemiga tiene flancos y partes traseras, que son sus puntos débiles. Con cada recuerdo, la determinación de Ryuka se fortalecía. Ahora, no solo comandaba un ejército, sino que también aplicaba las lecciones aprendidas de Gerard. Sentía la responsabilidad de liderar con sabiduría y estrategia. Mientras los soldados avanzaban, la luz de los rayos de Ryuka iluminaba el campo de batalla, guiando a sus tropas hacia la victoria. Ryuka usó todo lo que ese viejo le había enseñado, sin olvidar nada de lo que le mostró en aquel momento. Aún no entendía por qué le había enseñado estrategia militar, ya que en realidad quería que Ryuka aprendiera música. Tal vez era su forma de darle algo a cambio de su falta de habilidades y conocimientos en técnicas musicales. En ese momento, una lluvia de flechas cayó sobre los invasores. El capitán observaba con el escudo sostenido en el aire, sudando intensamente al pensar que su plan se estaba derrumbando. Sus compañeros le insistieron que debían retirarse y buscar una ruta de escape. Sin embargo, vio una oportunidad única. Las puertas de la muralla estaban abiertas y se estaban dejando entrar a los heridos. Insistió y dio la orden de izar la bandera y asaltar la puerta. Aunque los soldados no parecían convencidos, avanzaron siguiendo las órdenes firmes del capitán. Llevarían el caos dentro de la muralla y apuntarían al comandante. Aunque el enemigo podría tener la retaguardia cubierta, esto significaba que había menos soldados en el frente. Con un grito, el capitán invasor dio comienzo a la carga hacia la puerta. Por último, Gerard le ofreció a Ryuka una lección final sobre cómo acabar con el enemigo. Un nuevo sonido de la corneta resonó en el campo de batalla. A medida que los invasores se acercaban, además de la música, escucharon el retumbar de pisadas dirigiéndose hacia ellos. Era demasiado tarde para el enemigo. La última enseñanza del líder mercenario era simple: crear una apertura para atraer al enemigo. Una vez atraídos, se debía dar la señal a los soldados que esperaban para la emboscada. Para ese momento, el enemigo ya debía estar rodeado. Ryuka aplicó la estrategia con gran eficacia. Las bajas entre sus aliados fueron mínimas, y el enemigo fue derrotado con éxito, siendo rodeado por completo. Fue una maniobra magistral, digna del arte de la guerra. La victoria quedó confirmada cuando el sonido de la corneta cesó y el campo de batalla volvió a la calma. Ryuka informó a su santidad que había repelido al enemigo con éxito. El papa aplaudió satisfecho, impresionado por el trabajo bien hecho. Los soldados, aunque sorprendidos, admitieron que el combate había sido inusualmente divertido. Para finalizar el día, su santidad llamó a Zoe, la Ramus de fuerza sobrehumana, y le confió el resto de la tarea. Desde lo alto de la muralla, Ryuka observó pensativo lo que esta chica tramaba. La vio asomarse al borde y le advirtió que era peligroso estar allí abajo. Acto seguido, Zoe se soltó del borde y cayó al campo de batalla, donde, con una destreza sobrehumana, decapitó al capitán invasor, cuya cabeza voló por los aires. Ryuka nunca había visto pelear a esta Ramus antes. Era increíblemente fuerte y no se inmutaba en lo más mínimo al acabar con la vida de docenas de enemigos, actuando con una calma inquietante. Su santidad le pidió a Ryuka que, a partir de ahora, se llevara bien con ella, ya que sería su protectora. El joven comprendió entonces por qué se disculpó por haberle lanzado un caballo. Hasta que el sol se puso, docenas de enemigos volaron por los aires en aquella costa. De vuelta en la majestuosa mansión de los Rami, su santidad se dirigió a Ryuka con solemnidad y lo aceptó formalmente como su Ramus. Mientras tanto, el joven cornetista estaba absorto en su nuevo y espléndido regalo, una trompeta asombrosamente sofisticada. Su santidad le recordó que su deber principal era proteger el país y su torre. A propósito, aún no había hablado del verdadero enemigo del reino, así que pidió a Demi que utilizara su poder para ofrecerle a Ryuka una visión de la situación. Demi, con su visión superior, podía compartir esa perspectiva con quienes estaban cerca de ella. Le pidió a Ryuka que cerrara un ojo para transferirle el poder de su visión. En ese instante, Ryuka fue transportado a una visión asombrosa, una nación colosal, montañas con picos elevados y una gran torre oscura, similar a la que había visto por la mañana. Lo más impresionante era la vasta red de murallas e infraestructura que se extendía por el lugar. Ryuka, visiblemente sorprendido, observaba al enemigo con un ojo y la habitación con el otro. Con el ojo izquierdo de Demi, podían ver un país extranjero, un estado remoto y desarrollado conocido como el Imperio de Erin, al cual estaban obligados a derrotar. Ryuka preguntó acerca del avistamiento de la torre. Su santidad explicó que había un total de 9 torres repartidas por el mundo, entre ellas la torre del estado papal y la del Imperio de Erin, que eran excepcionalmente grandes y se conocían como las Grandes Torres.
El joven supuso que la guerra giraba en torno a la adquisición de estas torres, y su santidad confirmó su suposición. Además, había un objetivo adicional: debían eliminar al Rammus conocido como el poseedor de la guirnalda. Su santidad pidió a Demi que detuviera su poder, y la visión de Ryuka volvió a la normalidad. El Rammus de la guirnalda era un ser de potencia destructiva considerable. Desde su primera aparición como soldado del Imperio hace 4 meses, había estado sembrando el caos en los países vecinos. Si se permitía que continuara con sus acciones, la dominación mundial total del Imperio sería solo cuestión de tiempo. Con esto en mente, Ryuka sospechó que la razón por la que había sido contratado era para ayudar a eliminar al Rammus de la guirnalda. Su santidad necesitaba los poderes de los Rami, sin importar cuán débiles fueran. Ryuka reflexionó sobre la situación y cómo podría beneficiarlo en el futuro. Una vez que el Rammus enemigo fuera eliminado, le preguntó a su santidad si podría dejar el trabajo. Su santidad, curioso, preguntó el motivo. El joven Rammus explicó que mientras tocaba la corneta para derrotar al enemigo, sentía que no debía realizar más este tipo de trabajos. Había dejado a los mercenarios y ahora tenía un lugar para estudiar música. Sin embargo, si debía tocar para el ejército nuevamente, eso significaría que nada había cambiado. Por eso, esperaba que aceptara su nueva condición. Después de eliminar al Rammus destructivo, Ryuka quería renunciar a ser su trompetista, y además que se le siguiera financiando sus estudios una vez completado el acuerdo. Si su santidad no aceptaba esta condición, se marcharía y devolvería el instrumento. Su santidad quedó mudo por un momento, sorprendido por la audacia y astucia del joven criado por mercenarios. No tuvo más opción que aceptar el trato. Se dieron la mano para cerrar el pacto. Con el trato resuelto, Ryuka preguntó qué tan malo era el Rammus de la guirnalda. Su santidad respondió con una gravedad que heló la sala: hace 4 meses, el Rammus había destruido un país. No simplemente mató al jefe de Estado, ni tampoco se apoderó de la capital, el terreno del país fue literalmente desintegrado. Con un solo golpe del Rammus de la corona de flores, la totalidad del dominio de ese estado fue reducido a escombros. Es un nuevo día en la capital del estado papal. Afuera, hace un hermoso día, los pájaros cantan y las flores florecen. Ryuka es despertado por un sonido bastante fuerte, parece que se había quedado dormido junto a su nuevo instrumento. Al salir a revisar por la ventana, puede ver a lo lejos una estructura de donde proviene el sonido, una diana, el toque de una corneta que se realiza para despertar a los soldados por la mañana. Es una señal militar que marca el comienzo del día y suele interpretarse como un llamado a levantarse y prepararse para el servicio. El día anterior, su santidad había tenido una charla con el joven cornetista. Además de sus deberes de guiar al ejército militar, tenía otro encargo para Ryuka. Él debía estar a cargo de los Rami como su capitán. Ryuka tiene potencial para destacarse, pero no está convencido de aceptar ese cargo. Como capitán, debe tomar el mando durante el combate, pero también tiene la tarea de cuidar a los otros Rami en todo momento. Los Rami son insustituibles y requieren apoyo para mantener su máximo bienestar, tanto físico como espiritual. ¿Considerarías esta oferta?, le preguntó su santidad. Ryuka reflexionaba sobre el cargo. Era una responsabilidad que no sabía si podía cumplir con sus habilidades. Al lado de su cama había otra, donde una persona le daba los buenos días. Estaba atada y tenía una rama detrás de su cabeza. Era un Rammus, el mismo que lo había llevado en sus brazos cuando estaba herido. Su nombre es Miura. Se disculpó por molestarlo tan temprano y le pidió que lo desatara. Miura se presentó como su compañero de habitación y explicó que se había unido hace solo 4 meses, por lo que aún era nuevo en este grupo de personas especiales. Ryuka mostró interés en por qué estaba atado al despertar, pero Miura, visiblemente incómodo, evitó contestar la pregunta. Su santidad le había encargado a Miura enseñar a Ryuka las reglas de la mansión. Básicamente, se centraban en limpieza, entrenamiento y adoración. Estos eran sus deberes fundamentales. En cuanto al entrenamiento, incluía combate armado, equitación, que es montar a caballo y a veces, los Rami se vestían de manera elegante y paseaban por la mansión. En resumen, los Rami eran soldados. Los 2 compañeros de piso comenzaron un entrenamiento en el exterior, avanzando por el campo con lanza en mano. Ryuka no parecía muy aficionado a la resistencia física, lucía sudoroso y cansado, mientras que su compañero aún parecía tener energía para unas horas más. Ryuka se preguntaba qué hacían los demás Rami mientras ellos entrenaban, escuchando que algunos se saltaban las sesiones de entrenamiento. En la mansión, todos parecían ocupados con sus propias actividades. Aunque Miura sentía que ya no estaría tan solo como antes. Para el almuerzo, la conversación continuó entre los 2 compañeros. A pesar de las muchas reglas a seguir, todas sus necesidades básicas estaban cubiertas. Según Miura, este lugar no era realmente malo. Ryuka empezó a pensar que tal vez tenía razón. Al probar la comida, sus pensamientos negativos se disiparon.
Miura sacó a colación los rumores sobre Ryuka convirtiéndose en el capitán de los Rami. Para él, no importaba si al joven cornetista no le gustaba la guerra o convertirse en capitán, era una obligación impuesta por su santidad. Según él, si el Papa quería algo, así se haría, sin importar la opinión de los Rami. Antes de que Miura pudiera decir una cosa más, alguien tocó la puerta. Era Demi, quien venía a avisarles que tenían trabajo que hacer. Los Rami habían recibido instrucciones de recuperar una fortaleza tomada por el enemigo. Según un soldado, la fortaleza originalmente era una base logística que cayó en desuso por problemas operativos. Ahora estaba ocupada por bandidos descubiertos durante las patrullas del Estado papal. Aunque todos escuchaban las palabras del soldado, se mostraba poco interés en el tema. El enemigo consistía en una tropa pequeña de unos 100 bandidos, probablemente rezagos de alguna batalla anterior. Sin embargo, la fortaleza estaba estratégicamente ubicada en un ancho río con un único puente de piedra como acceso. Se habían intentado improvisar arietes sin éxito. Según el soldado, las fuerzas disponibles no eran suficientes, por lo que se había enviado un mensaje al cuartel general de Terumi. Este soldado nunca imaginó que recibiría personalmente una respuesta de su santidad. Para acumular experiencia para los soldados Rami, su santidad vio en esta operación una oportunidad ideal. Dirigiéndose a Miura, se dio cuenta de que él nunca había estado en una batalla real, lo cual era perfecto para esta misión. Luego les preguntó a Ryuka y a Miura si podía contar con ellos para llevar a cabo esta operación. Ambos aceptaron, aunque Ryuka notó dudas y nerviosismo en Miura. El plan se ejecutaría esa misma noche. Después de un rato, los Rami se preparaban y descansaban para lo que sucedería al anochecer. Ryuka estaba sentado descansando bajo un árbol. Demi se acercó a él para vendarle los ojos y le dijo que con esto se acostumbraría a la oscuridad antes de que cayera la noche. Luego, le pasó otro vendaje a Miura, quien se encontraba cerca. Miura aceptó el vendaje, pero no podía dejar de llorar. Demi pensó que Miura había superado esos pensamientos que tenía, pero estaba equivocada. Ryuka abrió la boca sorprendido, y su compañero explicó su situación. A pesar de lo que pudiera pensar, Miura se asustaba fácilmente y tenía miedo de pelear. Ryuka le preguntó por qué tenía miedo, ya que acaso no se suponía que los Rami debían ser fuertes. Le mencionó además que ayer vio a Zoe pelear y fue increíble, pensando que todos eran así. Miura le respondió que no todos eran como Zoe, él en cambio tenía miedo de usar su poder. Desde niño, se burlaban de él por tener una rama en la cabeza, y por eso temía enfrentarse a situaciones peligrosas. Ayer intentó escapar de la mansión porque no quería arriesgar su vida en combate, pero Demi y los guardias personales de su santidad lo atraparon antes de que pudiera hacerlo. Ahora, Ryuka comprendía por qué estaba atado en su cama. Cuando su santidad encontró a Miura por primera vez, perdió su hogar, su ciudad natal y toda su familia debido al Ramus de la guirnalda. En ese momento, su santidad prometió venganza, y Miura pensó que debía seguir ese mismo camino. Su única pariente, su madre, también fue arrebatada en ese desastre. Aunque lógicamente debería buscar venganza contra el Ramus que causó todo eso, en su corazón solo sentía alivio por haber sobrevivido. Le dijo a Ryuka que su supervivencia esta noche dependía de él, incluso si la estrategia falla o todo se sale de control, te asegurarás de que no muera, ¿verdad, capitán? Lo único que Ryuka pudo murmurar ante esto fue, te dije que no soy el capitán. La noche cayó rápidamente. Los bandidos custodiaban la fortaleza y uno de ellos comentó a su compañero que estaba helado y moría de hambre, preguntándose por qué estaban allí en primer lugar. Prefería estar en casa. Al otro lado del puente, divisaron una figura oscura, posiblemente un guardia del estado papal. No se sorprendieron, de ninguna manera atacarían la fortaleza a esta hora. Mientras tanto, Ryuka se encontraba en una torre distante, resguardado junto a Demi, quien le instó a no hacer el trabajo a medias. No había traído de vuelta a Miura a la mansión para que muriera, esa era la advertencia en caso de que Ryuka arruinara la misión. Su santidad se acercó a ellos, los preparativos estaban completos y solo esperaban la señal de su nueva trompeta. Ryuka se preparó para tocar su instrumento, dando inicio a la batalla. Esa noche, la música cobró vida en el cielo en forma de líneas de luz que sorprendieron a todos los soldados que acampaban cerca de la fortaleza. El final de la luz cayó donde se encontraba Miura, y se extendió atravesando el puente. Los bandidos también quedaron sorprendidos ante este extraño suceso. El sonido indicó a Miura que avanzara, activándose su poder de Ramus. Alas similares a las de un insecto emergieron de él, permitiéndole avanzar a gran velocidad. Su carrera levantó una gran nube de polvo a su paso, pasando sobre la muralla y sorprendiendo a los bandidos que veían a una figura haciendo acrobacias en el aire. Miura aterrizó perfectamente dentro de la fortaleza, su misión era asaltarla solo. Su santidad informó que causaría una distracción para alejar a los guardias de la puerta principal. A pesar de eso, Ryuka dudaba del método para asaltar una fortaleza tan imponente.
Su santidad aseguró que Miura era increíblemente rápido y que no había de qué preocuparse. Sin embargo, el poder de Miura venía con sus propios riesgos. Sus ojos no podían seguir su propia velocidad y corría el riesgo de lesionarse si encontraba demasiados obstáculos. Por eso, su santidad tenía un método perfecto para evitarlo. El sonido de Ryuka sería su guía. La oscuridad ya no era un problema con el poder del joven. Demi, con su vista poderosa, estaría atenta para ayudar incluso a esa velocidad. En resumen, los tres Rami se necesitaban mutuamente para apoyar el poder de Miura. El velocista siguió la luz, los bandidos ni siquiera podían verlo. Todo sucedía tan rápido que no lograban discernir de dónde venía el ataque enemigo. Ryuka sabía que, si cometía un error, Miura podría morir. Esa era la verdadera responsabilidad de ser capitán. Ryuka, al escuchar los pensamientos de Miura, le prometió que lo dejaría escapar de ser un soldado del estado papal. A cambio, Miura debía tratar de encontrar una abertura para hacerle una señal. ¿Qué se supone que significa eso?, se preguntó Miura. Ryuka pensó que Miura quería huir, así que, si corría con seguridad, él podría mostrarle un camino. Miura sí quería huir, pero sabía que, como castigo por ayudarlo a desertar, Ryuka podría enfrentar una sanción bastante severa. El joven cornetista sabía que los desertores se enfrentan a la pena capital, pero a Miura simplemente lo ataron y dejaron libre cuando intentó escapar. Supone que los Rami son así de importantes y que no se les aplica un castigo tan severo. Ryuka le dijo que estaría bien con el castigo, y para disipar sus dudas, se sinceró con él, diciéndole que creía saber cómo se sentía Miura, ya que él también quería largarse de este lugar. Miura avanzaba a una velocidad sobrehumana por la fortaleza. Su visión se distorsionaba y las caras de aquellos bandidos se veían borrosas. No importaba cuántos fueran, si estaban descansando o simplemente quietos, la luz lo guiaba a terminar con la vida de cada uno de ellos. Podía siquiera saber qué tenía frente a él o a sus costados. Lo único que distinguían sus ojos eran los colores blanco y negro. Seguía el camino a ciegas confiando en su compañero Rami. Mientras tanto, con el desorden dentro de la fortaleza, la puerta principal fue destrozada. Los bandidos vieron a los soldados del estado papal, aunque era extraño que al derrumbar la defensa simplemente huyeran. Su santidad se veía satisfecho con el trabajo de Miura. Él había vuelto junto a sus compañeros y les dijo a los tres que habían hecho un buen trabajo. El velocista, sudando a mares, simplemente le agradeció por el cumplido a su santidad mientras miraba desorientado. Ryuka dudó del motivo por el que Miura no había escapado como habían pactado. Sin embargo, le comentó: creo que si estás conmigo, olvídalo. Tal vez tener un compañero en la misma situación le dio un nuevo motivo para continuar ayudando al estado papal. A la mañana siguiente, el asalto a la fortaleza fue un éxito gracias a Miura y Ryuka. Su santidad escuchó que pedían permiso para abandonar el ejército una vez que el Ramus de la Guirnalda fuera derrotado, con la condición de garantizar una buena vida para Miura. Su santidad tuvo una pregunta para confirmar una tregua a esta situación. Quería saber si Ryuka lo proponía como su capitán. Naturalmente, como capitán, él tendría voz y voto sobre las elecciones profesionales de sus subordinados. Su santidad estaba tal vez en lo correcto al asumir que Ryuka aceptaba el cargo de capitán. El joven sabía lo que tramaba su santidad, era un intercambio justo, así que decidió aceptar si confirmaba sus exigencias con su compañero Miura. Entonces, estaba decidido. El gobernador de este reino esperaba ver los esfuerzos futuros de estos soldados para las personas de este territorio, nombrando a Ryuka como capitán. Miura escuchó lo contento que se veía su compañero al respecto, pero no lo entendía. ¿Su razón para luchar no debería ser algo como vengar a su familia o recuperar su país de nacimiento? Tal vez necesitaba que su vida tuviera un sentido realmente valioso, porque luchar solo por huir del combate no parecía suficiente. ¿A quién le importa eso?, le respondió Ryuka. Para este joven, todo el mundo apesta de todos modos. Según él, tenía sentido que Miura tratara de huir. Le pidió que no se preocupara, que entendía perfectamente y no lo juzgaba por seguir sus propios intereses. Seguidamente, Miura distinguió que el cargo de capitán le quedaba sorprendentemente bien a Ryuka. En otro rincón de la mansión, Demi tenía un mensaje para su santidad, quien se encontraba en un misterioso cuarto único al que se llegaba bajando unas escaleras. Al entrar, le comentó que había visto al imperio avanzar a unas 300 millas del estado papal, aproximadamente unos 483 kilómetros. Pero había algo curioso en esa llamativa habitación. El extravagante casco de aquel hombre estaba sobre una mesa, y el rostro del soberano de este estado se encontraba al descubierto ante Demi. No era nadie más que Gerard, quien expresó su emoción ante el avance de su enemigo. En él se mostraba una sonrisa que expresaba su confianza ante el reto. ¿Cómo es posible que este líder mercenario estuviera en esa habitación? ¿Era un impostor, o quizás no era quien decía ser? La incertidumbre llenaba el aire, cada sombra parecía esconder una verdad oculta. ¿Qué secretos guardaba realmente este misterioso personaje?
La verdad apenas comenzaba a desvelarse.